Gracias a Dios porque hemos podido alabar al Señor con algunos cantos y también por la asistencia de cada uno de los que estamos aquí, hermanos, en esta tarde ya. Estamos estudiando una serie de mensajes que le hemos puesto como título, o le he puesto como título, Apocalipsis y los acontecimientos escatológicos. Durante algunas semanas hemos estado estudiando, lo vamos a seguir haciendo el día de hoy y todavía la próxima semana, una serie de cuestiones contextuales alrededor del por qué el libro de Apocalipsis se escribió. Hemos aprendido ya acerca del contexto político, del contexto religioso, del contexto cultural. Hemos hablado también ya un poco acerca de cómo vivía el apóstol Juan en aquel entonces, cómo se sentía, cómo estaba, cómo se encontraba y por qué razón, de hecho, el Señor toma la decisión de en ese momento revelarle el libro de Apocalipsis. Y la semana pasada estudiamos algo que me parece a mí muy importante, y es el hecho de que cada uno de nosotros tiene que tener muy en claro algo, y es el hecho de que Dios es alguien que tiene el control de todas las cosas y que el diablo es un ángel, ¿verdad?, que no tiene, cuyo poder o cuya sabiduría es insignificante delante de Dios. El título de la predicación, hermanos, de esta tarde se llama Bendición versus Compromiso. El título de la predicación de esta mañana se llama Bendición versus Compromiso. Le recuerdo a los alumnos del seminario que al terminar el examen, le voy a pedir al hermano Pastor Luis que cuando termine el servicio se baje al salón del seminario para aplicarles el examen a los hermanos que van a acreditar esta materia como materia del seminario, por favor. Ok, el título de la predicación de esta tarde se llama Bendición versus Compromiso. Déjenme decirles, hermanos, a manera de introducción, que una de las cosas más hermosas que nosotros podemos aprender a leer y o a empezar a estudiar el libro de Apocalipsis, hermanos, e incluso cada uno de los acontecimientos escatológicos que no solamente están en este libro, sino en una serie de libros, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, es el hecho de darnos cuenta de cuáles son en realidad los propósitos de Dios. He comentado en alguna ocasión que cuando uno se acerca al libro de Apocalipsis, uno se acerca de una forma expectante, de una forma en la que quiere uno rápido saber quién es la bestia, qué significa el 666, la 70ª semana de Daniel y una serie de cosas, ¿verdad?, en las que a veces caemos en el error de interpretar de manera separada de todo el contexto. Hay una razón, hay un propósito. Incluso yo les he venido comentando, hermanos, que más que señalar acontecimientos de los últimos tiempos, el Señor tenía el propósito de dar una respuesta inmediata a las personas, a los creyentes que estaban viviendo en la época del primer siglo o finales del primer siglo. Así que vamos a darnos cuenta, hermanos, a través de un panorama nuevamente del libro de Apocalipsis, que hay dos grandes propósitos que Dios quiere alcanzar en la vida de cada creyente, o quiso alcanzar en la vida de cada creyente en aquel tiempo, y que quiere alcanzar también en la vida de cada creyente el día de hoy. Y el primer propósito, hermanos, es bendecirnos. El primer propósito es bendecirnos. Hermanos, si estudiamos un poquito la historia, nos vamos a dar cuenta que los habitantes de Asia, de las iglesias a las cuales escribió el apóstol Juan, ellos pudieron vivir en carne propia o pudieron aprender en carne propia lo que significa ser testigos de Cristo, puesto que vivieron en una época en la que el emperador realmente ejercía una presión sobre ellos, una presión en la que tenían que adorar a su persona y una serie de cosas que ya no voy a recordar porque si no voy a dar las respuestas al examen de hoy. Pero estos hombres y estas mujeres pudieron experimentar en sus propias personas lo que implicaba perder los bienes, perder la familia, ser desterrado como el apóstol Juan, o vivir una serie de circunstancias. Vamos a ver más adelante que no todos vivían así. Había creyentes también carnales, había creyentes que no habían tomado en serio, pero a todos esos creyentes fieles el Señor les dice: yo los quiero bendecir. Ante lo que ustedes están viviendo en este tiempo, en el tiempo de Juan, el Señor quiere decirles varias cosas. La primera, vayan conmigo al libro de Apocalipsis capítulo 12, por favor. Todas las citas que vamos a ver son de Apocalipsis, a menos que yo diga lo contrario, y están referenciadas en la parte de enfrente, por si usted no alcanza a escucharlas, para que sepa cuáles son. ¿Ok? Ante las tribulaciones que vivían los creyentes de la iglesia o de las iglesias en Asia,
Primero que nada, el Señor quiere alentar. Escucha esto. El Señor quería alentar y consolar a los creyentes en sus luchas contra Satanás y sus huestes, diciéndoles que al final ellos iban a ser vencedores. Apocalipsis capítulo 12, versículos 10 y 11. Recuerden, aún no estamos interpretando, estamos tomando algunas referencias aisladas. Dice la palabra de Dios así: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, agrega en el siguiente versículo el apóstol Juan, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces, una de las primeras cosas que el Señor quiere, hermanos, es alentar y consolar a los creyentes. Ellos estaban pasando por una situación, hermanos, muy difícil. Yo no sé si te ha pasado, hermano, pero hay circunstancias en la vida que son fuertes, que son difíciles. Hay ocasiones en que quizás Dios ha tomado la decisión de probarte, pero también hay ocasiones en las que quizás, hermanos, el enemigo ha tomado la decisión de probarte y te ha colocado en situaciones muy difíciles. Y llega el momento en el que tú dices: ¿cómo va a terminar esto? ¿Puedo seguir confiando en Dios? He orado al Señor y parece que las cosas, lejos de disminuir, empeoran. He clamado al Señor y parece que la situación, lejos de solucionarse, se vuelve más complicada. Y llega el momento en el que quizás, ¿verdad?, el enemigo empieza a influenciar en tu mente, en tu corazón, y empiezas a pensar: bueno, es que Dios no me ama, Dios no me escucha, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué las cosas me salen así? ¿O por qué el Señor no me toma en cuenta? No. Es muy probable que algunos creyentes, hermanos, de aquellos tiempos hayan tenido esta clase de pensamientos. Por eso es que a través de este pasaje les dice que Juan ve que ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Cristo. Lo que quiere que ellos sepan es que Satanás, sus huestes, sus ángeles, sus demonios, al final van a ser vencidos, y ellos incluso van a vencer. La segunda cosa que quiere el Señor decirles a su iglesia, al desear que ellos sepan que quiere bendecirlos, está en Apocalipsis 19, 20. Vamos allí, por favor. Apocalipsis capítulo 19, versículo 20, y después vamos a ver el 20, 10. Están referenciados enfrente, así que usted ya sabe cuál sigue. Dice así la palabra de Dios en Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Dice Apocalipsis 20, 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La segunda cosa que el Señor quiere que sepan, hermanos, es que ellos estén seguros. Quiere asegurar a los creyentes que en el conflicto entre Cristo y Satanás, Cristo es el que triunfa y su enemigo es derrotado. Yo comentaba, hermanos, en la predicación pasada, que nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué tener miedo al diablo. Tampoco tenemos que retarlo. Tampoco tenemos que pensar que nosotros podemos pisotearlo, como dicen muchos predicadores, o que podemos atarlo, como dicen muchos en supuestos momentos de oración. No. Pero lo que sí dice la palabra de Dios, hermanos, es que nosotros pertenecemos a Cristo y Cristo es vencedor. Que no debemos de tener temor a sus ataques, que debemos de confiar en que el Señor está con nosotros y debemos de sentirnos seguros. No importa lo difícil de la circunstancia, no importa lo imposible que parezca, hermanos, una solución favorable, el Señor está con nosotros, y en virtud de ello nosotros tenemos que seguir adelante, porque al final, hermanos, el enemigo no solamente, ¿verdad?, va a ser vencido, sino que va a ser lanzado, dice la palabra de Dios, al lago de fuego. 3. Dios quiere bendecirnos y quiere hacerlo a través de alentarnos, alentar a los creyentes a resistir, hermanos, los ataques del diablo, porque al final nosotros vamos a reinar con Cristo y nos vamos a sentar con Él en su trono, dice el 3:21. Búsquenlo, por favor, vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere,
le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Hermanos, tenemos que resistir. Dice la palabra de Dios, resistir al diablo. ¿Y qué dice? Y huirá de nosotros. Hermanos, hay ocasiones en las que el Señor va a pelear por nosotros y nosotros no vamos a tener que hacer nada. Yo lo decía en la clase de escuela dominical. Por eso los creyentes necesitamos tener aliados, debemos tener hermanos en la iglesia con los cuales nosotros desarrollamos una amistad tan profunda que podemos buscarlos para que oren por nosotros, intercedan con nosotros, luchen con nosotros. Pero hermanos, tenemos que resistir. Hay otros que sí tenemos que luchar, que tenemos que seguir adelante. Así que cuando tú pienses, es que ya no puedo soportar, es que yo ya no aguanto este problema, yo ya no aguanto esta enfermedad, yo ya siento que ya no puedo. Hay ocasiones, hermanos, en que ya no hay ni ganas de levantarse de la cama, ¿verdad? Ya no quieres continuar, ya no quieres seguir adelante, ya no quieres respirar, ya no quieres que la vida siga. Cuando tú estás en ese momento, tú recuerda una cosa: Cristo es vencedor. Y Él te anima a que tú sigas adelante. En aquel entonces, dice el apóstol Juan, hermanos, a través de su epístola, o Jesús a través de la epístola que le revela a su siervo, dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Y al que venciere describe a alguien que se esforzó para llegar a donde más, al final, que tiene que luchar. Aquí no estamos hablando de salvación, estamos hablando de enfrentar las circunstancias. 4, Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. La cuarta cosa con la cual el Señor quiere bendecirnos es ofreciéndonos consuelo. Ofrecer consuelo a todos los que sufren, porque Dios ve sus lágrimas y las enjuga. Apocalipsis capítulo 7, versículo 17. La secuencia va así. ¿Está al revés? Bueno, ¿quién cree que se equivocó? Perdón. Yo, perdón. 7:17. Un favor, Andrés. ¿Ya no está ahí? Si le pueden corregir, ¿no? 7:17. Dice: porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Hermano, te quiero hacer una pregunta. ¿Algún día, honestamente, algún día alguien de los que está aquí se ha sentido solo? Es decir, sí tienes a Cristo en tu corazón, sí tienes fe, pero la situación ha sido muy complicada en tu vida y te sientes solo. Solo hasta un punto en el que estás en tu casa llorando, estás afligido y sientes que quizás no eres importante para Dios porque estás así. ¿Saben? El libro de Apocalipsis se escribió para consolar, para animar, para confortar, para que cada creyente supiera que el Señor ve sus lágrimas, que el Señor las enjuga, que Él te quiere pastorear, Él te quiere llevar, Él te quiere conducir. Seguramente este pasaje, hermanos, de Juan hace referencia, y si no, yo puedo hacer referencia a ello porque creo que no viola, hermano, lo que dice el pasaje, aquel salmo hermoso donde dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y es que lo que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender o tenemos que recordar en momentos de aflicción, hermanos, es que si nosotros nos colocamos en las manos de Cristo, Él siempre nos va a llevar a buen término, aunque andemos en valle de sombra de muerte. ¿Se acuerdan? Porque lo que dice el Salmo: aunque ande en valle de sombra de muerte, dice: no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado, ¿qué van a hacer? Me van a infundir aliento. Ahora, la vara, hermano, no solamente sirve para que no nos desviemos, sirve también para que cuando la ovejita, ¿verdad?, se está desviando, el pastor la llame, le dé uno, ¿verdad?, y le diga: hey, ¿a dónde vas? O incluso por eso también la curvatura en la parte última, para jalarla. Dice: tu vara y tu callado, es decir, tu ánimo y tu disciplina me van a infundir aliento. Y por eso termina diciendo: contigo es como si tú aderezaras mesa para conmigo delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Entonces, hermanos, el Señor ve nuestras lágrimas, conoce lo que sentimos, sabe cómo estamos, sabe cuando estamos llorando, cuando estamos desanimándonos, y Él quiere que nosotros nos dejemos guiar, hermanos,
con su palabra. Y que aunque a veces parezca que estamos extraviados, no es así, porque Él va con nosotros. Los creyentes de la época de Juan, hermanos, necesitaban saber que el Cristo por el cual ellos estaban perdiendo sus bienes, por el cual estaban resistiendo la muerte, o muchos enfrentando la muerte, estaban haciendo lo correcto. Que el Señor no se había olvidado de ellos como nunca se olvida, hermanos, de ninguno de nosotros. Y es en este sentido que el libro de Apocalipsis es para ti. El libro de Apocalipsis, hermanos, es tan actual como lo fue en el tiempo de Juan, porque nosotros, como en aquel tiempo, estamos expuestos también, por circunstancias diferentes, a vivir situaciones semejantes. Y el mismo Dios, que no cambia, el mismo Jesús, que es hoy y siempre, porque es el alfa y el omega, porque es el principio y el fin, porque es el primero y el último, porque es el todopoderoso, está con nosotros. 5, 8, 3 y 4. Apocalipsis 8, 3 y 4. La quinta cosa que quiere el Señor decirle a su iglesia y con la cual se sientan bendecidos es asegurarles que Dios sí está escuchando sus oraciones. Es asegurarles que Dios sí está escuchando sus oraciones. Apocalipsis capítulo 8, versículos 3 y 4. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Hermanos, la fe, yo he dicho muchas veces como pastor que la fe no nada más es creer, que también es intelectual, tiene mucho que ver con el intelecto, tiene mucho que ver con la razón, pero hay muchas cosas de la fe que tienen que ver con eso, con la fe, con la confianza, con el saber que cuando tú y yo estamos postrados allí en nuestra casa o aquí en el templo y estamos orando, realmente, como dice el primer libro de Reyes, capítulo 8, a través de Salomón, Dios está escuchando nuestras oraciones. Es hermoso saber que en una época en la que el templo del Antiguo Testamento prácticamente estaba dedicada para el sacrificio, cuando Salomón toma la decisión de construirlo y lo dedica a Jehová el Señor, no lo dedica como un lugar de sacrificio. Es algo muy interesante, hermanos. Va de nuevo. Cuando Salomón construye aquel majestuoso templo que le llevó, si mal no recuerdo, 7 años, corríjanme algunos porque no recuerdo con precisión construirlo, quedó muy bonito, muy hermoso. Y lo común en el Antiguo Testamento era realizar aquellos sacrificios que miraban al Cordero, a Jesucristo. Pero cuando Salomón consagra este lugar, lo consagra en todo el capítulo 8, hermanos, como un lugar de oración. Y algo muy bonito que dice, hermanos, el rey Salomón en 1 Reyes 8, es que cuando el hombre, ya sea el pobre, ya sea el rico, ya sea el de la nación, ya sea el extranjero, ya sea el varón, ya sea la mujer, dice, vinieran a tu casa y clamaren, dice, tú irás en los cielos. Así que nuestras palabras nunca van a rebotar, hermanos, en la pared, a menos, como lo vamos a ver en el punto 2, que no estemos viviendo en el Espíritu. Porque si tú no has faltado a las predicaciones, entonces ya sabes que este libro también está dedicado a un grupo particular de creyentes, aquellos que viven en el Espíritu, es decir, aquellos que están obedeciendo la palabra de Dios. 6, Apocalipsis 14, 13. El Señor quiere asegurar que la fidelidad mostrada a través de las obras en la vida no queda en el olvido. Asegurar que la fidelidad mostrada a través de las obras en la vida no queda en el olvido. ¿Te has preguntado si vale la pena, hermanos, servir? ¿Vale la pena, hermanos, del ministerio de oración estar a las 7 de la mañana, a los hermanos de evangelismo estar en el reclusorio a las 7 de la mañana con tanto frío? ¿Vale la pena que tu teléfono, Clara, suene en la madrugada para decirte que hay una necesidad de oración? ¿Valdrá la pena todos los días ahí de que tienes que sacrificar a tu familia o que tu familia tiene que esperar porque tienes que ensayar? ¿Valdrá la pena, Karina, todos esos recursos que muchas veces inviertes con tu familia por llegar a los niños con la palabra de Dios? ¿Valdrá la pena, hermano Arellanes, tantos años de fidelidad? Omar o hermanos de la iglesia, ¿valdrá la pena? Sí.
vale la pena. Porque la palabra de Dios dice: oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras, dice, ¿con ellos? Sí. Santiago dice: muéstrame tu fe y yo te voy a mostrar la mía. Nada más que dice Santiago: la que yo te voy a mostrar es una que tiene obras. Es decir, es una en la que mis hechos manifiestan lo que yo soy. Yo soy un creyente, y en virtud de que soy un creyente, yo hago obras para Dios, no obras de salvación, no por obras para que nadie se gloríe, dice la Biblia en Efesios. Pero si dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo y a Tito, que los creyentes fuimos creados para buenas obras. Para buenas obras en el mundo y también para servir, hermanos, delante de la iglesia. Así que será hermoso cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, ¿sí? Y Él tome, y Él esté regocijándose con nosotros, o Él esté, ¿por qué no decirlo?, alabándote, ¿verdad?, o felicitándote por todo aquello que tú hiciste aquí en la tierra. ¿Cuántos de los que están aquí, siendo maestros, siendo predicadores, no han tenido incluso que invertir de sus propios recursos para que el ministerio funcione mejor, para los pasajes, para las clases de los niños, para el material, porque a veces o no alcanza o no hay, o simplemente tú lo quieres poner de tu corazón? Está bien, hazlo, síguelo haciendo, porque eso está delante de Dios. 7. El Señor quiere que sepas, no solamente que te está viendo, que escucha tus oraciones, que quiere curar tus lágrimas, que quiere pastorearte, que quiere que estés seguro, que no tengas temor, que sigas adelante, sino quiere también asegurar que la sangre de los mártires será vengada. Apocalipsis 19:2. Recuerden, no estamos interpretando todavía, lo vamos a hacer hasta dentro de 2 semanas. Todavía me falta un tema más para estudiar el contexto y conocer ya de fondo por qué el libro. Asegurar que la sangre de los mártires será vengada. Apocalipsis 19:2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Un día, hermanos, este mundo tendrá que experimentar la ira de Dios. El hermano Germán hacía una pregunta hace unas semanas: ¿ira, hermano? Sí, sí. Aquellos tiempos serán tiempos en los cuales el mundo va a experimentar la ira de Dios. Ya el mundo experimentó la gracia de Cristo. Ya vio al Mesías venir al mundo, ya lo vio humanarse, ya lo vio morir en una cruz, ya resucitó y volvió a su gloria. Pero un tiempo el Señor vendrá y el mundo conocerá su ira también, porque Él está, ¿verdad?, airándose contra aquel hombre, contra aquellos hombres que no solamente viven en pecado, que se regodean en la maldad, hermanos, que se burlan de la justicia, sino que se burlan de su nombre y que además se oponen a su palabra, o que incluso matan a sus siervos. Y seguramente los creyentes de aquel tiempo se preguntaban: Señor, ¿y aquellos que están matando a nuestros hermanos? ¿Qué con ellos? Dice el Señor: su sangre será vengada. 8. Apocalipsis 19:7 al 9. Asegurar que los santos serán vestidos de ropas blancas. Asegurar que los santos serán vestidos de ropas blancas y se unirán, o nos uniremos a Cristo por siempre en las bodas del Cordero. Es hermoso, hermano. Quiero que pienses esto: cuando estés desanimado y cuando estés triste y estés desconsolado, imagínate en tu mente, hermano, esa cena en la cual un día estaremos en el cielo con Cristo para estar con Él por la eternidad. Decía uno de los versos que leímos hace rato: descansarán de sus trabajos, de sus pruebas, de sus problemas, de sus aflicciones, de sus enfermedades, en una celebración. Vamos a aprender cosas muy bonitas cuando estudiemos las bodas del Cordero, hermanos. De momento dice así, Apocalipsis 19:7 al 9. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. 9. Hermanos, así como el libro de Apocalipsis es un libro
doxológico o es un himnario. Yo comentaba, hermanos, en una predicación que casi siempre que nosotros queremos alabar a Dios o encontrar alabanzas para Dios, vamos al Salterio, al libro de los Salmos. Y yo les decía, pero nadie busca el Apocalipsis. En Apocalipsis, hermanos, yo les di 13 doxologías, pero hay más. Y desde que Apocalipsis empieza, hermanos, desde el capítulo 1 prácticamente hasta el capítulo 22, hay un canto y otro canto y otro canto y otro canto. Incluso yo les decía que en la iglesia cantamos 2 de ellos en uno, porque lo que el Señor quería que Juan supiera y que le comunicara, como lo vamos a ver dentro de 2 predicaciones a la iglesia, es esto: que Él es digno de ser alabado, y que en el cielo, ¿verdad?, los ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y toda la creación lo está alabando. Y quería que Juan se quedara con alegría y regocijo en su corazón. Pero también hay una novena cosa, hermanos, que quiere que el Señor sepamos: que somos bendecidos, que el Señor quiere que seamos felices. Porque, hermanos, en Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Quiere asegurar a los creyentes que Dios solo quiere que seamos bendecidos, felices. Y aquí me voy a detener un momento, pero primero vamos a... le puse allí varios, porque son varios, son 7. Síganme por favor, porque sí vale la pena que los leamos todos. Dice 1:3. Acuérdense, a menos que yo diga lo contrario, siempre es Apocalipsis 1:3. Dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. 14:13. ¿Ha leído usted el Sermón del Monte? Puras bienaventuranzas allí. Bueno, aquí también, hermanos, puras bienaventuranzas. 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. 6:15. Inciso C dentro del punto 9. 6:15. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. ¿No es el 6:15? 16:15. Gracias, Roger. Leamos el siguiente, 19:9. Gracias, Esther. 19:9. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. 22:7. 22:7. He aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y finalmente, 22:14. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermanos, ¿qué significa la palabra bienaventurados? La palabra bienaventurados no solamente significa bendecidos, o no solamente significa dichosos, que de hecho significa eso, sino que significa algo más. Primero que nada, hermanos, la palabra bienaventurados describe a una persona que al estar consciente de que Dios la bendice, es feliz. Bailo. Bienaventurado es una palabra que describe a una persona
que al estar consciente de que Dios la está bendiciendo, es feliz, es dichosa. Y de acuerdo a la palabra bienaventurado, una persona bienaventurada se le nota en su rostro. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana, alguien que no nos conociera que somos cristianos podría decir, esa persona está feliz? Si nuestros vecinos tomaran la decisión de pararse afuera de nuestro templo para juzgarnos a los que estamos aquí, ¿a cuántos de los que nos vieran salir de este lugar calificarían como bienaventurados? Porque estamos agachados, tristes, llorosos, angustiados, desesperados. Ahora, la palabra no significa que no sufren. La palabra no significa que no lloran, porque ya vimos que los creyentes lloraban. No significa eso. No significa tampoco que no tienen temor, y tampoco significa que en algún momento se desaniman. No, tampoco significa eso. Lo que significa es que ese creyente que llora, que teme, que ora, que se desalienta, al leer la palabra de Dios, se acuerda quién es su Dios, se acuerda quién es Cristo, se acuerda de sus atributos, de su poder, del control, de cómo él, siendo alguien insignificante, sin embargo Dios lo tiene en sus manos bajo su cuidado, y entonces su rostro cambia. Imagínate, hermano, que tú vas caminando, que tú vas en tu automóvil, vas en un lugar desértico, no hay nadie, y se te poncha una llanta, o te quedas sin gasolina, y tú vas corriendo a gran distancia y dices, ni una persona que me arregle la llanta, ni una persona que me traiga gasolina, y te das cuenta, vas a la cajuela de tu carro y la refacción está ponchada. ¿Qué haces? Te preocupas, ¿no? Y de repente empieza a oscurecer, pero a lo lejos ves una luz, viene un carro. ¿Cómo te sientes en ese momento? Han pasado horas, no hay nadie. Checas tu teléfono y no tiene señal. ¿Qué haces? Pues esperar. Pero de repente viene alguien, se acerca. ¿Qué crees que pasa en tu rostro? Ahí viene un carro, háganle señal, ¿no? Y te acercas con él y te consuela y te conforta. Y se para y te dice, ¿qué le ocurre? ¿Qué cree que se me ponchó la llanta? ¿O no tengo gasolina? ¿Y aquí te lleva eso? No se preocupe, mire, yo aquí traigo una. ¿De veras? Sí. Oiga, muchas gracias. Le falta gasolina, mira, ahorita le sacamos a nuestro coche, no hay ningún problema, le echamos al suyo y adelante. Ay, gracias. Tu rostro cambia, ¿a poco no? Bueno, bienaventurado describe a una persona que, estando consciente de que Dios lo bendice, es feliz y su rostro lo expresa. Tiene gozo. Ahora, bienaventurado también es una palabra que describe a una persona espiritualmente próspera. ¿Por qué? Porque bienaventurado describe a alguien que, consciente de las bendiciones de Dios, seguro de que el Señor está con él, en gratitudes de su persona, crece. Yo no voy a dejar al Señor, no lo voy a abandonar, no voy a dejar de leer su palabra, no voy a dejar de ir a la iglesia, no voy a dejar de confiar en Él, voy a confiar más en Él. Y en este sentido, bienaventurado describe una persona feliz y espiritualmente próspera. ¿Sí me explicó? Así que, ¿qué quería el Señor, hermanos? Al darle la revelación a Juan, quería que supiera, yo te quiero bendecir. Yo quiero que tú tengas paz, que tengas gozo, que tengas alegría. Señor, pero estoy en Patmos, pero estoy lejos de la iglesia, pero estoy lejos de mis seres amados, pero sí, pero quiero que seas feliz, porque yo estoy contigo, porque yo tengo el control. Quiero que sepas que todo lo que yo busco es bendecirte a ti y bendecir a todos. Por eso la orden en el capítulo 1 que vamos a estudiar más adelante, cuando ya empecemos a interpretar, es: diles a todos los demás esto. Díselos a todos, no me lo guardes para mí. Es como el Evangelio, hermanos. Apocalipsis es como el Evangelio. Son las buenas nuevas de Cristo Jesús, que lo rescataron de las tinieblas, y que una vez que lo tenemos que decírselo a los demás, porque hay mucha gente como nosotros que está en tinieblas y que necesita la luz de Cristo, y que cuando se lo compartimos, lo hacemos con gozo.
porque el Señor está con nosotros. No sé si me expliqué, hermanos. Yo sé que muchos de los que estamos aquí estamos en tribulación y que podrías parar y decir, hermano, pero yo no tengo ninguna razón para tener un rostro alegre. Y yo te digo, sí, sí la tienes. Si tienes fe en Cristo, sí la tienes. Pero has permitido que Satanás te robe el gozo. Has permitido que Satanás te haga creer que no vales nada. Has permitido que Satanás te humille. Has permitido que Satanás te convenza de que Jesús te miente. Y por eso muchos creyentes terminan apartándose del camino de Dios y yéndose a las cartas, y yéndose a la adivinación, y yéndose con el brujo, y yéndose con el limpias, porque Satanás dijo, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Y todo lo que Satanás busca, hermanos, al final de todo es robarnos nuestro gozo. Pero el Señor todo lo que busca, ¿qué es, hermanos? Que tengamos gozo. Por eso hay un canto que dice estar siempre gozosos. ¿Inspirado en qué? En la palabra de Dios. No dice en 1 Tesalonicenses 5:17, estar siempre gozosos. Orar sin cesar. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces no soy yo, hermanos. Es el Señor que dice, mi voluntad es que tú tengas gozo. Que sepas que yo quiero bendecirte en medio de todo lo que tú estás viviendo. Bienaventurados de aquí en adelante los que mueren. Pero Señor, espérame, es que si estás conmigo, ¿cómo que vas a permitir que yo muera? Sí, algunos van a morir. Algunos se van a quedar en el camino. Dice, pero cada uno es bienaventurado. Porque en realidad, hermanos, Apocalipsis es un libro que nos exhorta a llegar hasta el final. Ese es su propósito. No las bestias, no los demonios, no los sellos, no, hermanos. Yo te quiero bendecir y quiero que llegues al final y que lo hagas como, hermanos. Con gozo. 2. El título de la predicación se llama, hermanos, bendiciones versus compromiso. Porque saben una cosa, hermanos, la palabra de Dios nos enseña algo que es muy importante y que es muy trascendente. Y es el hecho, hermanos, es el hecho de saber que prácticamente cada autor de la Biblia que escribió acerca de los últimos tiempos, escucha esta idea, prácticamente cada autor bíblico que escribió acerca de los últimos tiempos o de los acontecimientos escatológicos hace un llamado a aquellos a quienes les escriben. Si tú lees Zacarías, si lees Joel, si lees Oseas, si lees Ezequiel, si lees Daniel, si lees Jeremías, si lees Mateo, si lees Lucas, si lees Tesalonicenses, si lees Pedro, si lees, por supuesto, Apocalipsis, y Daniel, no sé si lo mencioné, y otros más, te vas a dar cuenta que todos los autores hacen una invitación, o más bien una exhortación. Y esa exhortación, la exhortación que hacen los autores escatológicos, es un llamado muy claro. Es un llamado que implica una gran exigencia. Porque lo que estos hombres dicen es que así como el Señor, así como Dios está totalmente comprometido con nosotros, hermanos, Dios no está medio comprometido contigo. No. Dios está completamente comprometido contigo. Y lo que los autores católicos dicen es, en virtud de que Dios y su Cristo está totalmente comprometido contigo, tú tienes que comprometerte totalmente con Dios. ¿Sí me explicó? Así como el Señor está totalmente comprometido con su iglesia, la iglesia debe de estar completamente comprometida con Él. Y quiero que veamos, por ejemplo, a Pablo, que veamos a Pedro y que veamos al propio Juan y que observemos que cuando ellos están hablando acerca de los acontecimientos escatológicos, ellos hacen una exhortación a quienes les están escribiendo. Y esa exhortación, hermano, es para ti y es para mí. Porque te voy a decir una cosa, Dios quiere bendecirnos, pero en la medida en la que Él nos está bendiciendo, está trayendo sobre nosotros una gran responsabilidad. Y esa gran responsabilidad está aquí. Primera a Tesalonicenses capítulo 3, versículos 12 y 13.
¿A quién le gusta tener cuadros en su casa, hermanos? ¿O quién tiene por lo menos un cuadro en su casa? Levante su mano. Ok, muy bien. Quiero que veamos primera a Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 y 13. Ya hablamos de bendiciones, sí, ahí están las bendiciones, pero por otro lado, hermanos, también hay compromisos. Y dice la palabra de Dios, y el Señor os haga crecer y abundar. ¿Están ahí, hermanos? En amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Para que sean afirmados vuestros corazones, lean conmigo, hermanos, irreprensibles en santidad delante de Dios. Hasta allí. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. ¿Cuándo, hermanos? En la venida, en la parusia de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Hermanos, en virtud de que el Señor viene, en virtud de que los acontecimientos escatológicos van a ocurrir, en virtud de que un día estaremos ante la gloria de Cristo, ¿a qué estamos comprometidos, hermanos? ¿A venir al templo cada domingo? No. ¿A ver a la gente todos los días? No. ¿A dar nuestros diezmos todo el año? No. Pero sí. Porque ¿de qué sirve que yo venga todos los domingos, todos los miércoles y de todos mis diezmos si soy un creyente carnal? Grosero, irrespetuoso, maldiciente, borracho, ladrón, adúltero, fornicario, idólatra. ¿De qué sirve, hermanos? Dios no necesita mi dinero, ni que yo esté ocupando un lugar, hermanos. Lo que Dios busca son santos, hombres y mujeres comprometidos con Él. Por eso, el nombre que más se repite 27 veces en Apocalipsis es el Cordero. Y es el Cordero que fue inmolado, que fue martirizado. Lo vamos a comprender mejor cuando entendamos el término en griego, todo lo que significa ese término. Es el que murió, que fue destrozado por nosotros. Porque Jesús, hermanos, ni siquiera la película que hizo Mel Gibson, corríjanme quién la hizo, sí, bueno, se asemeja siquiera a lo que vivió el Señor. Él fue destrozado. Pero nosotros, hermanos, ¿qué estamos dando por el Señor? Él dice, oye, afirma tu corazón. Toma ya la decisión de ser un creyente fiel. Toma ya la decisión de decir, Señor, yo voy a seguir a Cristo. Hermano, deja de mirar a los demás. Es imposible no ver a los demás. Eso es un hecho. Dice la palabra de Dios, hay aquel por quien vienen los tropiezos, porque mejor le fuera que se le amarrara al cuello una piedra de molino. No es una piedrita, es una cosota, y fuera lanzado al fondo del mar, dice el Señor. Pero siempre estamos excusándonos. Y es que porque el hermano, y es que porque aquel, y es que porque el otro, y es que porque aquel. Y yo decía hace unas predicaciones, ¿se acuerdan? Y es que porque me hizo, y es que porque me dijo, y es que porque no me saludó, y es que porque me miró feo, y es que porque me metió el pie, es que porque no sé qué tantos. Y a veces hasta nos sentimos atacados, ¿no? No, hermanos. Pablo dice en su epístola, afirmen sus corazones, estén irreprensibles en santidad delante de Dios, para que cuando el Señor venga, porque dice la palabra de Dios, hermanos, que el día y la hora nadie la sabe. Imagínense que en este momento el Señor decide llevarnos delante de su presencia. La santidad es un estado natural en la vida del creyente, o debe de ser un estado natural en la vida del creyente. No es algo que a ver si un día alcanzo, no. Yo hoy tomo la firme decisión en virtud del compromiso que Cristo tiene conmigo de ser como Él. Voy a dejar de dar excusas. Es que me hizo enojar. No, hermano. No es porque te hizo enojar, es porque así eres tú, punto. No hay más, no hay menos. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, por favor, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Entonces, hermanos, sí, Dios quiere que seamos felices, que tengamos gozo, que se vea en nuestro rostro, que estemos contentos, que crezcamos espiritualmente, que nos sintamos orgullosos de Él. Pero también quiere que nos comprometamos a plenitud. Jóvenes, Dios quiere santidad. Aquellos que en su momento le fallamos al Señor, el Señor ha tratado con nosotros, pero no lo hagas tú.
No te dejes convencer por los amigos que tienes que tener sexo antes del matrimonio, o que tienes que andar con todos los chicos o con todas las chicas, o que tienes que fumar, que tienes que irte de pinta, que tienes que drogarte. No. No veas la homosexualidad como lo más normal o lo más natural, porque no lo es. Hermanos casados, cuidemos nuestros ojos, hermanas. Cuidemos nuestros hogares. Satanás anda como el león buscando a quien devorar. Es nuestra obligación delante de Dios, es un compromiso. Si alguien ya le está coqueteando por allí, apártate, déjalo. El ego a veces nos hace avanzar. No avances. No avances. No escuches. Por eso la palabra de Dios dice: huye de las pasiones. Porque en un momento, hermanos, acaban con nosotros. Segunda de Pedro 3:10 al 14. Pero el día del Señor vendrá. Voy a dedicar una predicación únicamente para explicar lo que es el día del Señor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de estar deshechas. Como no debéis vosotros, dice Pedro, andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. ¿Por qué hablar de la importancia de las relaciones en la iglesia y en las clases de la escuela dominical? Porque el Señor dice que en la iglesia debe de haber paz. El Señor quiere encontrar a su iglesia sin mancha, irreprensible y en paz. ¿Cómo es una familia donde siempre hay pleitos, hermanos? ¿Cómo es una familia cuando te sientas a la mesa y todo el mundo está peleando? ¿Cómo es una familia cuando el hermano y la hermana no se pueden hablar? Cuando se hablan es para ofenderse. ¿Cómo es una familia así, hermanos? ¿Es bonita? ¿Es deseable? No lo es. Imagínense una iglesia. Habla de diligencia. Habla de que lo hagamos nosotros. Habla de que nos esforcemos. Se dieron cuenta que en la parte primera dice en el versículo 12: esperando y apresurándonos para la venida del Señor, es decir, rápido, vamos a terminar de consagrarnos, vamos a terminar de leer, vamos a terminar de involucrar, vamos a terminar de servir, vamos a terminar porque el Señor viene. Eso es lo que quería. Va de la mano. Las pruebas, hermanos, deben de llevarnos a una mayor consagración, deben de llevarnos a vivir con gozo, puesto que Cristo, hermanos, es vencedor. Nos vamos a sentar con Él en su trono, estaremos en su gloria, seremos vestidos de ropas blancas, estaremos en las bodas del Cordero, reinaremos con Él para siempre, descansaremos de nuestros trabajos, nuestras obras seguirán con nosotros. ¿Qué más queremos? Estaremos con Él por la eternidad. Pero tenemos que comprometernos. Tenemos que comprometernos. 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Sí es importante, hermanos, analizar el libro de Apocalipsis, interpretarlo, y lo vamos a hacer, todos los 22 capítulos, pero necesitamos conocer todo lo que hay alrededor y el porqué de este libro, hermanos, fue dado para que cuando lleguemos, lejos de impresionarnos por los acontecimientos últimos, recordemos lo que el Señor quiere para nosotros. 1 Juan 3, 2 y 3. Amados, dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es decir, ya somos hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué padre! Pero no, espérate. Todavía no más.
Dice Juan, viene lo bueno, hermano Esteban, viene lo bueno. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué dice? Se purifica a sí mismo como Él, es decir, Cristo es puro. A ver, hermanos, no esperen una respuesta, pero ¿quiénes de los que estamos aquí anhelamos la venida de Cristo? ¿Quiénes de los que estamos aquí deseamos ya cerrar nuestros ojos a este mundo y abrirlo a la gloria de Dios? ¿Quiénes de los que estamos aquí desearíamos que hoy pasara ya todo este mundo y que estuviéramos delante de la presencia del Señor? Así ya preparamos a Alegra, ¿verdad? Y a Copen y a todos esos. Porque es lo que nos consume hoy en día, hermanos. Ese es el problema hoy de los mexicanos. El que no le debe a Copen, le debe a FAMSA, le debe a Electra, le debe a todo el mundo, o a las tarjetas de crédito, o al vecino. Y eso es lo que nos está acabando, hermano, es lo que nos está desesperando, el dinero. Dice, todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Si observamos con detenimiento estos tres pasajes, vamos a comprender uno, que Pablo espera que cada cristiano tenga en su corazón el deseo y la firmeza de vivir una vida irreprensible. Dos, que Pedro espera que todos estemos conscientes de la clase de vida que Dios desea de nosotros, una de piedad y santidad. Tres, que Juan espera que cada creyente que anhela el día que ha de ir a morar por el Señor, de manera natural se esfuerce por ser como el Señor. Porque de hecho Pedro dice en su primera epístola, sed santos, porque yo soy. O más bien el Señor en una de las epístolas de Pedro dice, sed santos, porque yo soy santo. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida espiritual el día de hoy? Saben ustedes, en la sociedad hay una costumbre. Cuando nosotros nos vamos a entrevistar o vamos a ir a un lugar importante, tenemos la costumbre de ir presentables. Y la presentación empieza por bañarse, una limpieza corporal, quizás un poco de perfume para realzar nuestra presencia, y buscamos una ropa que siempre es limpia, ¿o no? Porque vamos a ir a un lugar importante o vamos a ir con una persona importante y queremos estar limpios delante de ellos. Si hoy nosotros fuésemos llevados de la presencia de Cristo, ¿cómo está, hermanos, nuestra vida? ¿Está limpia? ¿Cómo estamos hoy delante del Señor? Porque la palabra de Dios dice, apresurándonos. Dice que es algo normal, algo natural. Cada día de vida que tenemos puede ser el día que el Señor decide que tenemos que estar con Él. Hermanos, Dios está completamente comprometido con nosotros. De eso tú no lo puedes dudar, no lo dudes jamás. Si estás desanimado en esta mañana, si estás desalentado, si estás triste, si estás desesperado, derrama tu espíritu delante de Dios, con la seguridad de que Él escucha tus oraciones y que llegan hasta los cielos. Pero una vez que lo hagas, gózate de saber que el Señor te ha escuchado, está seguro. Y tomemos la decisión, hermanos, de santificarnos, de ser rectos delante de su presencia. Hermanos, yo preguntaba hace rato a quién le gusta tener cuadros en su casa. Porque ¿qué te parecería tener un cuadro como el que está aquí al frente? ¿Qué te parecería que en la sala de tu casa, en un lugar visible, tú tuvieras un cuadro que dijera, viviremos irreprensibles en santidad delante de Dios? ¿Qué te parecería tener un cuadro en tu casa que dijera, nos conduciremos en santa y piadosa manera de vivir porque esperamos la venida de Cristo? ¿Qué te parecería tener un cuadro que dijera, me purifico a mí mismo para ser como Cristo? Y que cada día te recordara el compromiso que tienes con Dios. Que
cada que duermes y cada que te levantas lo ves y dices, Señor, hoy renuevo mi compromiso contigo. Si tú tomas la decisión de venir por mí, Señor, estoy limpio, estoy listo. Tú dime a dónde vamos, porque yo te sigo a donde tú quieres. Conclusión. Hermanos, yo estoy convencido de que en la medida en la que Juan empezó, en la medida que Juan terminó la epístola o la carta de Apocalipsis, o el libro de Apocalipsis, como queramos llamarlo, y este libro empezó a ser leído en las iglesias de Asia, los creyentes estaban llenos de gozo y de alegría. Se regocijaban, tenían noticias de su Señor, y el Señor les dice, los estoy mirando, los estoy cuidando, los estoy protegiendo, estoy con ustedes, los voy a traer conmigo. Y entonces yo me imagino que aquellos que ya habían tomado la decisión de consagrarse al Señor, lo hicieron. Hermano, en las últimas 3 predicaciones he terminado yo planteando una pregunta. ¿Qué es el libro de Apocalipsis? En esta ocasión te diré que el libro de Apocalipsis es un libro de consuelo y exhortación. Que Dios bendiga.